Les quiero contar un poco ahí la agenda de lo que en el tiempo que cuento se pueda generar. Ahí, en primer lugar, no hay circunstancia que no entendamos la tecnología en un contexto, y particularmente la tecnología en la educación. Entonces, me gustaría dar algunas luces del contexto sobre el cual se inserta, a partir del cual podemos seguir discutiendo. Un segundo tema que a veces nos olvida, que son los nuevos aprendices en lo que en algunas partes llamaban nativo digital. Así que también ahí hay una discusión que me gustaría comentar también, porque obviamente, ¿qué usa la tecnología? Los aprendices y las características de estos aprendices que están hoy día en la secundaria y posteriormente en la universidad, creo que es un tema que hay que colocar también en la discusión. Luego un tema de uso de la tecnología en la formación inicial, algunos aciertos y algunas dificultades que se han presentado. Ya lo decía recién Nancy, discutir un poco los estándares, particularmente un estándar que ha trabajado en Edu. Y finalmente las dificultades que ha significado el tema de la instalación de la tecnología en la formación inicial y algunas oportunidades y recomendaciones que humildemente uno puede establecer a partir de la experiencia. Aquí hay algunos elementos que yo creo que no son nada de nuevo, pero que realmente pueden contextualizar un poco por qué colocar la tecnología en la formación. Y en realidad, sencillamente, porque estamos en otro tipo de sociedad. Cuando uno pensaba por qué no es una moda, muchas personas hasta el día de hoy piensan que es la moda de finales del siglo XX, principio, y que no es moda, porque sencillamente hay un cambio de tal dimensión en la sociedad que en consecuencia significa algunos cambios. Ustedes ven algunas características: globalización, uso intensivo de la tecnología. Paso más abajo, eso no se da porque por sí mismo, es por un flujo creciente de información, y lo que viene a ser más significativo: cambios profundos en la forma de producir, y particularmente la significación y las formas sociales que conlleva, culturales y de participación democrática. Ocurre que todo este conjunto de elementos diversos de lo que significa la sociedad del conocimiento necesariamente lleva a pensar, bueno, y todos estos elementos contextuales, ¿dónde está puesta la educación? ¿O cómo esto afecta a la educación? Aquí hay algunos elementos que yo quiero mencionarles y que nacen de un trabajo que he tenido la suerte de realizar. Yo les invito a conocerlo, ya está puesto en la red. Es el informe Horizon IB, que es un informe internacional donde un conjunto de expertos a nivel iberoamericano han levantado un conjunto de características de lo que significa la instalación de la educación, de la tecnología en la educación superior. Y este último informe que hemos levantado arroja un conjunto de características que dan más contexto a lo que yo quiero decir. Quiero hacer rápidamente. Ahí hay un primer elemento radical, uno podría decir, que hoy día las personas esperan poder trabajar, aprender y estudiar donde quieran y desde cualquier lugar. Hoy día la imagen clásica de un estudiante sigue siendo quizás una escuela, una universidad, un espacio territorial. Cada día los procesos de demanda, de la formación, requieren que uno pueda estudiar y trabajar en cualquier lugar. La dinámica de movimiento hoy día de las personas es tal que uno puede estudiar en la Universidad del Biobío, pero perfectamente puede ejercer en Concepción, al otro año puede estar en Copiapó, recibió una beca, se fue a estudiar en el extranjero y volvió a trabajar a otro país. Esa dinámica ya no es algo circunstancial, algo que era como muy llamativo antes, hoy día es lo más cotidiano. Al final, luego, lleva necesariamente a resignificar cómo nosotros, los educadores, los formadores, colaboramos en esa dinámica, o cómo la obstruimos, o cómo la significamos. Un elemento que también lleva a conllevar esto es cómo nosotros, futuros profesores de instituciones de secundaria o de primaria, pero particularmente nosotros, profesores de la universidad, entendemos estas lógicas. A veces no necesariamente están instaladas. Un cuarto elemento es que este tipo de sociedad lleva a que los individuos, los estudiantes, tengan un empoderamiento ciudadano distinto. Yo creo que hay que solamente leer medianamente el diario, alguna mediana reflexión sobre cómo los estudiantes el año pasado o antepasado usaron las tecnologías para generar una dinámica social muy distinta. Entonces, ese conjunto de características, más otros,
lleva a considerar el tema de las tecnologías ya como no como un elemento que conlleva la centralización, sino que todo lo contrario, la descentralización de sus prácticas. Una cosa que también, y lo vamos a empezar un poquito más adelante, se nos olvida de que hoy día, gracias al empoderamiento que los estudiantes tienen de la tecnología, es que muchos de ellos quieren estudiar con las tecnologías o a través de las tecnologías. Pero ¿cuál es la barrera? Nosotros mismos, los que somos más grandes, los que supuestamente somos inmigrantes digitales y generamos esas barreras. Y ahí hay una segunda problemática. Y finalmente, un elemento que no ha sido menor es el tema tecnológico, que es el tema de la banda, el ancho de banda. Gracias a que hoy día tenemos hay cada día más acceso a banda ancha, es que es posible no solamente hacer un trabajo o bajar elementos de internet, uno puede virtualmente conectarse a campos virtuales, a dialogar con otros, a conocer la propuesta formativa de otros, gracias a que obviamente el video y el audio, este conjunto de dinámicas y características muy globales que quiero avanzar, ha llevado a contextualmente a significar un cambio muy radical en los jóvenes y en la percepción de los jóvenes, pero que no necesariamente está muy instalado en las instituciones de educación superior. Junto a estas conjuntos de características, hace ya algunos años, gradualmente nos vienen afectando este marco de relaciones que existe de Chile con los países de la Unión Europea. Todos, no hay ningún misterio que pertenecemos a la OECD, y ese marco de cooperación no solamente obliga a un conjunto de características económicas, también está obligando gradualmente a tener algunos estándares en relación a elementos sociales, pero también culturales y económicos. Leía, a la espera de que pasaran a buscar ahora, el informe de la OECD en relación al sistema universitario, lo que está pasando hoy día, que está candente, que uno no puede vivir, estamos recién viviendo el fenómeno de la crisis universitaria a propósito de los procesos de acreditación, y cómo vería la OECD, o cómo que potencialmente nos está viendo la OECD en relación a este fenómeno tan crítico que estamos viviendo. En ese marco, hace ya muchos años, hubo un proyecto de SECO donde definió un conjunto de características a aquellos países pertenecientes a la OECD. Y entre ellos ustedes ven muy claramente que el tema de la interacción, de la autonomía, pero particularmente el uso de herramientas de forma interactiva, particularmente las tecnologías, pasan a ser un espacio de vital aprendizaje de los ciudadanos del siglo XX. En consecuencia, ya no es un fenómeno de que a mí particularmente, o a un grupo de universidades, o a un grupo de personas les parezca interesante el uso de la tecnología. Es que el mundo sobre el cual nos estamos moviendo pone a las herramientas tecnológicas, pero particularmente el aprendizaje de las mismas, como un elemento central. Y aquí aparece un concepto que espero que lo vamos a discutir después, que es el tema de la desigualdad y las brechas digitales. Porque dado que tenemos un contexto sobre el cual es tremendamente demandante el fenómeno de la tecnología, en donde la sociedad se está moviendo en flujos de información, donde va a captura, donde las formas de producir, de relacionarse, de conectarse, de relacionarse, pasan por estos medios. Nosotros, los futuros profesores, los que formamos profesores, los que estamos instalados en grados de responsabilidad en las universidades, no podemos generar este fenómeno de brecha digital, que ya pasa a ser una brecha cultural y particularmente social. ¿Por qué digo esto? Antes se entendía la brecha digital en términos del acceso a las tecnologías, es decir, ¿tiene computador o no tiene computador? Entonces decía, bueno, esta persona no tiene computador, no tiene acceso a internet, generó una brecha con otro que sí tiene acceso a computadores y tiene acceso a la internet. Pero ocurre que hoy día, un número significativo de nuestro país y nuestras ciudades particularmente, tiene acceso a la tecnología. Entonces el problema ya no es el acceso, el tema es ¿qué hago con la tecnología? ¿Cómo uso la tecnología? Y es más importante para nosotros, cómo yo formo personas para usar las tecnologías en provechos de nuevos aprendizajes y de mejores aprendizajes.
Entonces está ocurriendo el siguiente fenómeno, que estoy inconscientemente, o a veces consciente, no sé, voy a ponerlo ahí, que estamos generando brechas digitales en el sentido de que no estoy entregándole a mis estudiantes, futuros docentes de la universidad o del sistema escolar, herramientas para que trabajen con estudiantes del sistema escolar para aprovechar en forma eficiente la tecnología en el sentido del tratamiento de la información de la gente. Entonces está ocurriendo lo siguiente, que lamentablemente ya el tema no dice relación con que tenga acceso, no, sino que qué hacen estudiantes de colegios vulnerables con la tecnología. Porque si dicen, no usan, yo veo que están todo el día en el Facebook, es lo que es, ¿no? Un espacio de comunicación, de fotografía, de mensaje, y bien, en cuanto tal. Pero la tecnología no se puede reducir al chat, al Messenger que se va a cambiar al Skype o al Facebook. Ese es un espacio, yo diría en términos de dimensión, pequeño. En cambio hay otros estudiantes, en paralelo, y siempre lo digo a mis estudiantes de formación de pregrado, mientras ustedes están en esto, o algunos están, hay otras personas en otros lugares, en otras universidades, en otros contextos, que están usando las tecnologías para desarrollar habilidades cognitivas superiores a los estudiantes. Entonces resulta que uno es responsable institucionalmente, pero ustedes, los que son los estudiantes aquí, son responsables profesionales de colocar estos elementos en la escuela, en el liceo, en el colegio. ¿Por qué? Porque resulta que en la medida de que yo no desarrolle competencias de tratamiento de la información en mis estudiantes, estoy generando una brecha tremenda en el acceso a nuevas formas de conocer, aprender, producir, consumir, participar. Y ahí hay un tema grueso. Ya el tema no es el acceso, sino que cómo yo instalo en mis estudiantes posibilidades reales de desarrollar aprendizaje con tecnología. Ahora tampoco hay que olvidar, y eso es importante, que obviamente el acceso tecnológico es un punto, es decir, yo no puedo desarrollar habilidades superiores con tecnología si no tengo tecnología. Evidentemente tengo que tenerla, pero eso con todo es un proceso gradual de crecimiento y cada día los costos económicos para instalar tecnología pasan a ser más baratos. En consecuencia, el tema no va por tener más computadores. El tema es porque nosotros formemos personas que usen la tecnología con un provecho de tratamiento de información. Quiero avanzar en este otro tema. ¿Quiénes son los que hoy día usan tecnología? Porque de repente uno se pone a hablar, nosotros queremos esto, nos gustaría este otro, pero ¿qué hacen las personas reales, de carne y hueso? Los jóvenes hoy día. Nosotros venimos desarrollando hace ya 3 años en un grupo de investigación interuniversitaria denominado CIAE, entre la Universidad de Chile, la Universidad de Concepción y nosotros en la Católica del Paraíso, una línea de investigación relacionada con nativos y lo que llamamos nosotros aprendices. Una sola salvedad, el tema nativo viene de un autor que se llama Prensky, norteamericano, que instaló este concepto de nativos e inmigrantes. Está haciendo una barrera así como que los nativos son aquellas personas que nacieron de tal año y son nativos porque teóricamente ya se ha dado esta condición contextual, y los inmigrantes seríamos los otros, los que no nacimos en ese periodo, pero que nos hemos ido adaptando. Eso es una etiqueta. Hoy día hay personas que tienen más años, o mucho más años, ¿no? o son mayores, y son perfectamente nativos. El manejo tecnológico, el manejo de tratamiento de información es tan eficiente, o más eficiente, que un chico que puede ser, entre comillas, nativo, y que obviamente es muy escasa su participación y se reduce a herramientas de comunicación como las que mencioné. Pero aquí quiero mencionar el tema de aprendices en un rango que no es menor para la institución, que es el siguiente. Por razones de tiempo solamente quería poner algunos elementos. A la pregunta, ¿dónde aprende a usar tecnología? La gran mayoría de las personas dicen, yo aprendí solo y aprendí en la casa. No es en la escuela, no es en la universidad, no son en las instituciones formales de educación. Y hay varios valores. Uno, la persona es autónoma para aprender. O sea, cuando uno va al colegio, estos niños no aprenden, la gente aprende distinto, aprende otras cosas, pero aprende. Y segundo, han desarrollado algo interesante de autonomía para el aprendizaje. Pero también lo que es la otra cara es que las instituciones educativas nos hemos puesto a un lado del fenómeno del aprender con tecnología. Y ponerse a un lado significa no solamente ponerse a un lado en términos de acceso tecnológico,
sino que obviar la posibilidad que yo, que estoy formando profesores, no instale en ello el fenómeno de lo que significa desarrollar habilidades superiores para el aprendizaje. Entonces me estoy poniendo al margen de lo que realmente les sucede a ellos y lo que ellos van a trabajar con sus estudiantes. Entonces ahí hay un tema no menor. Las instituciones formadoras nos estamos poniendo al margen del fenómeno de la contenido. Hay un segundo rasgo también muy importante, que esta cosa de hay unas preconcepciones, en razón de que los niños aprenden o hacen algunas cosas y los niños aprenden. Estas diferencias de género en la práctica no existen. Ya todo el mundo juega, ya todo el mundo tiene fe. O sea, las herramientas por género ya no son significativamente notorias. Hay algunas diferencias, que en algún tipo de juego juegan más los hombres, hay otro tipo de actividades que son, pero uno podría decir diferencias de género existentes radicales ya no existen. O sea, pensar que no, las niñas son convencionales, que están en su casa, eso ya es un concepto que ya hace muchos años dejó de existir, digamos. Las tecnologías para los jóvenes hoy día también pasan a ser un elemento también de la comunicación. Las personas tienden a señalar, o nosotros las instituciones tendemos a satanizar el Facebook. Resulta que ahí en el Facebook hay un conjunto de habilidades instaladas súper potentes. ¿Qué significa la comunicación? El lenguaje. Podríamos hablar 2 días completos del uso del lenguaje en las tecnologías, pero bueno, lo menciono más. El tema de desarrollar tareas colaborativas. El trabajar, hay una actividad que no me acuerdo muy bien porque mi hija lo juegan, que está adivinar, tiene un juego cuando adivinar los no le llaman certamen, cuando tienen que adivinar la música o la letra de una canción, ¿cómo se llama? No me acuerdo cómo se llama el juego cuando tú estás en el Face y le llaman te reto, cuando dicen te reto a identificar la música y el autor. Bueno, ese juego, que es un juego colaborativo, uno reta a otro, ha obligado a las personas que son más pequeñas, de 8 o 10 años, a conocer música de los 60. Bueno, eso que esas habilidades para la escuela no existen, son transparentes, nunca se entendieron, nunca se conocieron. Y están ahí. En consecuencia, no satanicemos las tecnologías por sí, más bien aprovechémoslas para lo que nos interesa. Y un dato que no es menor, que si bien es cierto todo el mundo accede a tecnología, ya se logra, por eso lo que yo hablaba recién de las diferencias de las brechas digitales, ya hoy día se pueden observar diferencias de uso de tecnología según niveles socioeconómicos. No en relación a que accedan, sino que a qué acceden. Este es un trabajo que ya lleva muchos años también, incluso a nivel europeo. Frances Pedro, que a lo mejor ustedes lo han escuchado alguna vez, ha trabajado ya a nivel europeo identificando distintos tipos de tecnología según niveles socioeconómicos. Y ahí hay un dato que a veces uno no considera con todo eso. Ya. Bueno, todo eso que he dicho, que es un elemento de contexto no menor, nos llevan a plantearnos ¿y qué hemos hecho nosotros institucionalmente, como Estado, como país, como sociedad? Bueno, recién contaba Nancy que un esfuerzo, que ha sido un esfuerzo no menor, que he tenido la suerte de participar en algunos de ellos, es que a nivel iberoamericano se han levantado un conjunto de definiciones sobre competencias e indicadores de cuál podría ser una buena práctica docente usando tecnología. Yo quisiera nombrar aquí algunos, porque en realidad son muchos más, pero los que son más de referencia. Hay uno que obviamente es de la casa, por así llamarlo, del Ministerio de Educación, que en 2010 levantó una versión 2, porque ya se había desarrollado ya en el 2007, en el 2008, un primer acercamiento al levantamiento de competencias TIC para la profesión docente. Y ahora se hizo una actualización y se lo voy a contar a continuación. Pero luego hay una institución que en realidad es norteamericana, que hace como de referencia internacional, que es el ISTE, que en realidad han trabajado el tema de las competencias hace ya varios años, ya alrededor de 6 años aproximadamente, y han definido una concepción distinta de lo que vamos a entender como competencias tecnológicas. Y finalmente hay una que también es muy recurrente,
que es de la UNESCO, que también levantó competencias tecnológicas para la profesión docente, pero en una forma bastante más compleja de la que uno podría pensar a propósito de los cruces que se puedan dar entre ellos. A lo que quiero llegar con todo esto es que ya la sociedad institucional se ha preocupado del tema. Pero esto que está aquí, ya lo decía muy bien el señor Decano, son elementos de insumo para qué, para que los que siempre de un estudiante, para los que estamos sentados al otro lado, lo tengamos en referencia. Esto puede ser estupendo documento y podemos seguir afinándolo y reafinándolo y mejorándolo y actualizándolo. Pero ¿qué pasa si una facultad de educación, si una formación inicial de docente olvida que existe? Entonces hay tantos. Yo creo que podemos avanzar desde la academia y desde las instituciones, levantando, afinando los estándares, podemos llegar a discutirnos que este estándar me gusta más según el perfil institucional que yo tengo, etc. Eso es muy difícil. Lo importante es tener un horizonte sobre el cual actuar en términos de la práctica. Yo les quiero mostrar rápidamente, y puedo discutir un poco tomé este modo de referencia por tomar alguno, pero creo que los otros también tienen un valor muy importante, particularmente al que me gusta mucho del ISTE, pero que quise tomar esta oportunidad, las competencias del Minedu, al año 2000, donde ellos hacen una separación, y aquí es importante, una separación en dimensiones. Ustedes logran ver ahí una dimensión pedagógica, técnica, de gestión, social, ética, legal y desarrollo y responsabilidad profesional. ¿Por qué primero? Porque el tema de las tecnologías uno no lo puede circunscribir exclusivamente al fenómeno de la práctica pedagógica. El uso de las tecnologías hoy día es transversal al conjunto de acciones que uno docente desarrolla. Una de las observaciones que siempre nos hacen nuestros egresados de las universidades, futuros profesores, llegué al colegio y jamás pensé que tenía que ser A, B, C, D, F. Yo pensé que iba a hacer clases y me di cuenta que tengo que hacer planificaciones, tengo que hacer reuniones de apurado, el famoso discusión que eternamente nunca me hicieron hacer el libro. Luego jamás pensé que tenía que orientar a estudiantes, jamás pensé que tenía que tener reuniones de apoderado, bueno, jamás sabía que tenía que ser de cabecera del acto cívico, bueno, etc. O sea, hay un conjunto de acciones docentes que afortunadamente la mayoría de las dimensiones que la propuesta del Minedu tiene están presentes, ustedes pedagógicamente. Alguien podría pensar, y aquí está el equívoco, y creo que ustedes han podido entender un poco cuál es el sentido de mi exposición, alguien podría pensar que el uso de la tecnología está aquí, en lo técnico. Es decir, que las personas sepan instrumentalmente usar recursos digitales, operar sistemas operativos, pero ustedes comprenderán que hoy día el sentido de lo que he señalado se focaliza en arriba, en saber planificar con tecnología, en saber actuar pedagógicamente usando las tecnologías, saber evaluar con tecnología, pero además también tener este espacio. Un espacio en donde yo no solamente discuto o instalo lo que significa una práctica específica, una herramienta, sino que también coloco a los estudiantes cuál es el sentido de usar tecnología para mí, para el tipo de sociedad que estoy construyendo, para el tipo de familia que estoy instalando, para el tipo de relación profesional o social. O como también el tema de la gestión. Hoy día, cada día las instituciones escolares, universitarias, pero particularmente escolares, el tema de la gestión pasa a ser un dato muy relevante. Hoy día es muy común en nuestro establecimiento que los profesores nos hablen de los indicadores, nos hablen de las metas, de sus planes estratégicos, de su organización, pero eso yo no lo puedo hacer si no tengo herramientas tecnológicas. Es un mundo de datos, de información que se maneja de forma muy precaria, en definitiva no se maneja si no tengo herramientas tecnológicas para gestionar información. En consecuencia, a modo solamente de ejemplo, yo los invito a los que son profesores aquí, a los que son estudiantes, a que miren los estándares en primer lugar, este y los otros, porque cada uno tiene un énfasis distinto. Pero solamente los quiero invitar a que reflexionen a lo menos que es hecho a nivel nacional, con expertos nacionales, en la heterogeneidad de dimensiones que involucra el oficio docente, la profesión docente, y cómo las tecnologías pueden conllevar en cada uno de ellos a un desarrollo.
Yo les quiero ahora comentar algunas de las barreras para el uso de tecnología en instituciones, la formación inicial de docentes. Esta información yo la saqué de una presentación también que una persona que todos estimamos mucho, que es Pedro G, hace unos meses atrás participó en un seminario también, elaboró estas diapositivas, lo conversé con Pedro, y a propósito de que aquí hizo una buena síntesis en relación a cuáles son las barreras que uno encuentra en las universidades para poder incorporar el tema de la formación, de la tecnología de la formación inicial. Primero que nada, un tema de infraestructura, que existan computadores, que existan... Pero hoy día incluso los computadores están aquí. O sea, los computadores los tenemos cada uno, están en el bolsillo. Así que tampoco a la pregunta, ¿tenemos que tener grandes laboratorios llenos? En realidad como que no tiene mucho sentido ya. Por cierto que tenemos que tener acceso a aquellas personas que no tienen problemas económicos, no pueden acceder. Pero pensar que un computador para cada estudiante en una facultad de educación no tiene ningún sentido. Porque los computadores están ya en el bolsillo de la gente. O la gente compró un computador pequeño, de 200, 300 también, y cada día van a bajar más. Pero evidentemente hay que tener. Pero si bien es cierto, no hay que tener computadores, lo que hay que tener es una muy buena iluminación para internet, digamos. Porque claro, empieza con tener un computador en mi bolsillo si no me puedo conectar con nadie, no puedo descargar información, no puedo trabajar esa información. Y luego, seguramente, un tema que no es menor, una cultura digital de sus docentes y estudiantes. Cuando hablo de cultura estoy hablando de las valoraciones, de la instalación, de lo que decía recién el decano, y que la palabra me gustó mucho, abrir puertas. Porque de repente uno tiene por qué ser experto en todo. No puede ser experto en todo, no debe ser experto en todo, es muy difícil. Pero es tener la comprensión histórica de saber dónde se mueve la sociedad. Y en ese sentido uno puede ponerse contra la ola, a favor de la ola o remirar la ola. Y en ese espacio abrir puertas y decir esto sí, esto no. Y es una muy buena política institucional. Segundo tema de barrera. Los docentes y su actitud ante las tecnologías. Gran parte de las dificultades de la tecnología no es en el acceso. Es que nosotros, los profesores, decía yo recién, nos ponemos al margen de las tecnologías, no en que no lo hacemos. Todos los profesores hoy día de la universidad tienen correo electrónico, usan un PPT, todos usan el Word, seguramente en una investigación hacen esto. No, si ese no es el tema. El tema es cómo yo uso la tecnología para aprender y enseñar. Dicen, no, es que yo tengo todas mis antiguas diapositivas, las pasé a un PowerPoint. Pero es que en realidad, quedamos como igual. Porque resulta que, y aquí quiero avanzar un poco más hacia el final, porque quiero avanzar, el tema no es agotar a las personas con información de la tecnología. El tema es que las personas construyan aprendizaje con tecnología. Ese es el diferencial. Yo puedo tener la más linda de los PPT, que no sé, por cierto, es más feo. Sino que puedo tener el PPT más lindo, pero si la persona está ahí, tranquila, pasiva, y usted dice, ya, les mando el PPT, y la persona, ¿qué va a hacer? Lo mismo que hacía antes, es decir, repetir lo que el PPT dice. Pero si se la mando hasta por internet, eso no importa, por se la mande. Es la actitud y el sentido que le da al usuario. Las TIC en las disciplinas. ¿Qué significa esto? Significa que, y aquí no sé acaso habrá profesores de lenguaje, de lingüística, de literatura, de historia, de geografía, de las matemáticas, no sé. Es que no se entiende la tecnología apartada de la comprensión de una disciplina en particular. Y si me apuran un poquito, yo creo que ahí está uno de los grandes nudos por los cuales nos podemos avanzar. No porque un profesor que enseñe historia medieval no quiere usar las tecnologías. No porque un profesor que enseñe trigonometría no. El tema es que la concepción de lo que yo entiendo por el aprendizaje de historia medieval, de la trigonometría, de la lingüística, no está inserto el fenómeno de que el que está al lado mío puede construir aprendizaje usando tecnología. Ahí está el tema. Es que si yo puedo ser un experto histórico en la historia medieval, pero yo
Y no estoy dando espacio para que ese estudiante que está al lado resignifique sus concepciones sobre la historia medieval, contemporánea, y le entregue, comillas, herramientas para que él resignifique su proceso cognitivo frente a la disciplina. Entonces, el problema radica en que no es el acceso, no es que la gente no quiera aprender, es que cómo yo construyo un saber a partir de qué, de la transmisión o de la construcción. Cuando los profesores entendamos todos que el proceso, que lo que está detrás es construir aprendizaje, y para construir aprendizaje se requieren herramientas en la lógica vygotskiana del concepto, es ahí donde seguramente va a pasar algo. Pero si yo voy a seguir la forma clásica de entender que el aprendizaje es la transmisión, obviamente, ¿qué va a pasar? Va a pasar que voy a estar en el PPT instalado, voy a ver una figura, pero no va a pasar nada más de lo que ha sido tradicionalmente. Y por último, es que en la medida que nosotros, porque estamos formando futuros docentes, entendamos que gran parte de lo que nos va a pasar y que formemos está vinculado con el sistema escolar, ahí va a pasar. En la medida que yo me distancie de la realidad, en la medida que yo no conozca quién está estudiando hoy día en el colegio, que no entienda a los colegas, no entienda cómo el sistema, el Ministerio de Educación está haciendo un conjunto de impulsos dinámicos en el sistema escolar, ¿cómo nos va a pasar? Quiero mencionar un solo dato. Ustedes saben que los estándares sobre la formación inicial de profesores están instalados hace muy poco, meses, yo diría, en escasos meses. Esos estándares, todas las universidades que formamos profesores, lo tenemos en la mano y lo estamos leyendo. Y se han generado unas discusiones muy interesantes. Tenemos que hacer eso. ¿Por qué tenemos que hacer eso? ¿Por qué el Estado nos obliga a hacer eso? Tenemos que realmente hacer eso. Sería bueno hacer eso. Y a veces se nos olvida que el tema no es la imposición de los estándares TID, de historia, de lenguaje. Es cómo yo me miro y resignifico institucionalmente esos estándares. No se trata que yo tome un contenido de lo que es el estándar y literalmente lo diga, sino que se trata de cómo yo hago fuerza, hago energía para que el futuro profesional que va a trabajar en el sistema escolar pueda aportar a eso. Pero ese es un escalón, uno de los tantos peldaños de la formación integral. Entonces la gente piensa que el estándar es el total, el estándar es el inicio para la construcción de su profesión. Además, los estándares por definición van cambiando y van a cambiar. Así que yo los invito a la gente que está aquí en esta mesa, que le va a tocar en algún momento en su espacio discutir los estándares, no los vea por favor como el todo. Véalo como el inicio de la discusión. Y sobre que en nuestras universidades pueden leer en amplitud eso. Bueno, también Pedro, en esa lógica, separa dos tipos de instituciones. Uno, aquellas instituciones que están en la etapa inicial de hacer estos esfuerzos iniciales por la innovación, en donde lo que uno hace es lo siguiente: nosotros responsables de las universidades podemos decir, mira qué interesante que el profesor y los estudiantes de química hagan esto, mira qué interesante que el profesor de historia haga esto, mira qué interesante, o sea, ¿le parece todo interesante o nos parece todo interesante? Ese es como celebrar la innovación. Pero qué distinto es cuando la institución dice, para allá vamos. Qué distinto es cuando toma todos estos innovadores y dice, fantástico, junto con aplaudirlo, vamos a crear una política institucional de horizonte, para allá vamos. Entonces, es distinto, ¿por qué lo digo? Porque cuando uno es innovador en una sala de clase universitaria con sus estudiantes, se desgasta mucho. La innovación es compleja, partiendo por los mismos estudiantes, que hay varios. Los estudiantes dicen, no, pero ¿qué no? Hagamos lo que todos los profesores hacen. Usted dicta y yo anoto. Y después yo le doy la prueba y lo entendemos re bien. Claro, porque el otro es un esfuerzo. Yo decía recién, es entregarle herramientas a los estudiantes para que el estudiante, no el profesor, tome las herramientas y él construye un aprendizaje. Es un esfuerzo cognitivo y en definitiva es una otra forma de ser, otra forma cultural de entender la formación. Entonces ahí hay por eso el tema institucional es tan importante. A estas fuerzas de cambio siempre son multidireccionales, tanto como que hay muchos innovadores
tanto como que también hay mucho esfuerzo institucional. Pero resulta que no pasa nada si no están las dos. Porque yo puedo tener mucha fuerza institucional, pero si en la base no pasa nada. O a la inversa, puedo tener muchos innovadores, como ocurre normalmente, pero poco apoyo. Esta dialéctica es importante también. Aquí ves también uno de los problemas que también es muy común encontrar en la formación inicial. Es la que dice relación con ¿qué formamos los estudiantes con tecnología? Y bueno, lo típico es trabajar los marcos teóricos, la revisión de algunas políticas, como por ejemplo los estándares, construir algunos recursos digitales, uso de portafolio, que ya es un poquito más complejo para algunas personas, usar el learning, software de productividad, trabajar en redes. Uno podría decir incluso que está como ingrediente, pueden ser ya elementos importantes a considerar. Pero muchas veces, muy baja presencia en aspectos éticos y legales, o en escolar, y esto está muchas veces aprender a usar tecnología en contextos escolares reales, teniendo la disciplina como elemento. Yo quiero ahora, para ir terminando, contarles algunos de los retos, de algunos desafíos y algunas problemáticas que creo que sería interesante como discutirlas. Pero ¿cuáles son los retos que nos encontramos para avanzar? Y decir, bueno, si tenemos esta dificultad, primero identificar la dificultad y a partir de la identificación de la dificultad avanzar. Primero, que realmente la institución se crea realmente la figura de la sociedad del conocimiento. Realmente ahí está. Realmente, institucionalmente, ¿qué quiero hacer? ¿Qué tipo de sociedad? ¿Qué quiero formar? Y tener este horizonte de sociedad del conocimiento y estudiarla, resignificarla, porque no es la misma sociedad del conocimiento en Nueva York, en la Quinta Avenida, que la sociedad del conocimiento se convierte en Chillán o en Castro. Obviamente son resignificaciones distintas. Tienen elementos comunes. Los flujos de información no pueden estar en Castro y pueden estar conectados en el mundo en Castro. No puede estar en Castro. No puede estar en Coyhaique, que no hay que perder un poco vamos a decir que una de las características de la sociedad de información es la deslocalización. Primera cosa, transformación de las estructuras institucionales. Segundo elemento, entender y usar las tecnologías en forma eficiente para la docencia y la investigación. No basta solamente con mejorar la docencia, también podemos hacer investigación. Cuesta, la investigación a través de redes cuesta. Yo les contaba que en este proyecto del CIAE que tenemos, que trabajamos algunos años, nos cuesta ponernos de acuerdo en las redes, pero hay que hacer el esfuerzo, digamos. Yo tuve la oportunidad, les contaba recién en este proyecto Horizon IB, que todo el proyecto es una gran wiki, interesante, pero que vamos construyendo a través de la wiki los grandes planteamientos sobre cuáles son los retos universitarios, cuáles son las tecnologías que vamos a usar en los próximos años, cuáles son las demandas sociales, y todo deslocalizado. Y no solamente deslocalizado, porque en el caso chileno por lo menos tenemos un solo uso horario que nos podemos colocar de acuerdo. Pero imagínense trabajar con personas que tienen 5 horas por delante o por detrás, no es fácil. Yo mismo estoy hablando en un proyecto alto de la Unión Europea, y trabajar con los colombianos, no es que sea difícil trabajar con los colombianos, el tema de las horas, mientras para ellos son, no sé, por las 10 de la mañana, para nosotros pueden ser las 3 de la tarde o la hora del almuerzo. Bueno, esos problemas están ahí, pero no por eso no se van a hacer. Un dato que yo decía recién, promover definitivamente las competencias digitales. Es lejos la posibilidad real de los estudiantes. Más que estar preocupado del fenómeno de la información, tal o cual herramienta, las competencias digitales para el tratamiento de la información. Un dato que no es menor son las experiencias de formación en plataformas, en espacios abiertos. Cada día las universidades ponen más en abierto sus contenidos. Y esto no es un dato menor. Pero para eso me decía el otro día, parte de esto lo trabajaba en un máster para profesores universitarios. Una profesora decía, pero para eso hay que saber inglés, pero ¿qué discute eso? Los distintos niveles.
pero hay un inglés comprensivo, hay un inglés hablado, pero negarse, no lo que está en inglés. Pero incluso hoy día, acceder a una publicación que está en inglés y alguien no sabe nada, hasta la puede traducir. Y por supuesto la habilidad que uno tiene que tener para hacer un lengua. Pero lo más importante es que uno puede acceder, es muy fácil de acceder. ¿Qué están pensando de que la profesora estudió en la Universidad de Londres? Bueno, ella es profesora de inglés además, pero además un estudiante que a lo mejor es de otra disciplina, puede acceder perfectamente a la base de datos, descargar el archivo y saber qué está escribiendo el que está escribiendo de él. Otro reto importante, estimular y promover la innovación docente con tecnología. Me ha tocado a mí trabajar, bueno, las cosas que a veces uno no te lleva el destino de trabajar en los procesos de mejoramiento de la docencia universitaria. Y entonces la pregunta es, ¿cómo queda el estímulo de los docentes universitarios para que ocupen las tecnologías? Y ahí hay una dinámica muy grande, desde, como sabemos con nuestro rector, desde colocar desde el certificado, la piochita, a incentivos de distintos órdenes, digamos. Yo creo que hay un tema importante que no. Otro tema, incentivar la investigación. Lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. ¿Cómo lo están haciendo? Decimos que nuestros estudiantes de la Católica están usando las tecnologías, pero todos lo están usando en todas las carreras, en todos los niveles socioeconómicos, llegan con competencias digitales previas. Eso es un misterio. Hay que estudiar, hay que investigar. Estoy al revés. Ahí sí. Otro tema, y no menor, es el tema de que estos mecanismos no sean solamente un espacio circunstancial porque una autoridad se lo ocurrió, sino que al ponerlo como en el modelo educativo institucional pasa a ser algo permanente y sustentable en el tiempo y no solamente un artificio en alguna. Ahora sí voy terminando con estas recomendaciones para específicamente el tema de la formación, acerca del tema de las tecnologías y la formación inicial docente. Primero, tenemos que generar necesariamente una propuesta de trabajo de qué vamos a hacer, dónde lo vamos a hacer, con quién lo vamos a hacer. Les invito a que, y aquí se pueden involucrar mucho los estudiantes. Yo tengo un aprecio infinito a mis estudiantes, porque los tengo que estimar mucho, porque en ellos está el futuro de lo que queremos hacer como maestría. ¿Cómo no quieren eso, digamos? Entonces yo digo, pero ustedes pueden participar, pero pueden participar en todas las cosas que hay que participar, no solamente en esa cosa. Nosotros tenemos una universidad, yo soy súper transparente con todo lo que digo, nosotros tenemos una universidad muy democrática, interna. Nosotros tenemos claustro, la gente que conoce un poco la orgánica de nuestra Católica Valparaíso, tenemos claustro, participación de los estudiantes en la asamblea, mucha participación de estudiantes. Porque yo le digo a mi estudiante, participe, fantástico, vaya a todos, pero participe en el lugar esencial de la participación. La docencia, los proyectos. Participe y se construye a sí mismo. Son todas esas instancias súper ricas. Y no solamente instancias. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir en lo colectivo construir una. Y ahí hay una invitación a participar en un plan integral de tecnología en la formación inicial. Con tiempo, con autoridades, plazo, objetivo. ¿Está ese plan? ¿Se puede hacer ese plan? ¿Es bueno hacer ese plan? Es una pregunta que ustedes tienen que hacer. Debiéramos generar, y aquí yo tengo una espada aquí siempre permanente, porque nuestro vicerrector en ese sentido apoya mucho, debiéramos generar la posibilidad de hacer alguna medición anual o bianual de qué tecnología están usando los estudiantes, cómo lo están usando, si uso un estándar, no uso un estándar, voy a tomar el modelo de la prueba inicia como un referente para el uso de la tecnología. Bueno, sería muy interesante que diéramos ese trabajo institucional, midamos. Y lo que es más importante, medir, pero también podemos certificar esa medición. Hoy día existen procedimientos nacionales e internacionales para que, junto con certificar que un estudiante maneja una segunda lengua, se puede certificar el manejo tecnológico. Y eso es un valor muy grande para el currículo universitario. Que el estudiante, junto con decir
soy profesor de lenguaje, profesor de historia, profesor de lo que fuese, profesor básico para algún año. Además tengo una certificación en inglés tanto y tengo una certificación en manejo tecnológico tanto. Eso es un valor agregado al currículum muy importante. Yo lo invito a explorar esa situación. Yo lo tengo aquí porque en las miles de cosas no he podido hacerlo y otra recomendación es participar en redes de pares y de instituciones. Un poco esto que estamos haciendo. Yo gustoso, cuando me invitaron dije, ni un problema, me parece fantástico porque realmente uno puede y debe creer que la sociedad, la construcción de una sociedad de conocimiento se hace en redes. Yo he tenido una suerte tremenda de tener vínculos con Barcelona, donde me doctoré, pero además eso me abrió un mundo con otras redes también. Con los mexicanos, con los colombianos, con los argentinos, con los mexicanos. Bueno, y uno va creando una red de colaboradores donde queremos proyectos en comunes porque tenemos también necesidades comunes. Y esas necesidades nos llevan a tener una propuesta de conjunto. Invitaciones. Y ojo, redes, no solamente los profesores, los estudiantes. Los estudiantes pueden crear muchas redes. De hecho, hay redes de estudiantes muy importantes. Luego que uno tiene un plan y una medición, va a llevar necesariamente a ciertas modificaciones curriculares. Y ahí entramos como a la madura nosotros los profesores. Nos gusta mover mucho nuestra horizonte, de a dónde vamos, nuestra malla. Pero dicen, no, pero cuando yo digo yo malla, o digo, no estoy diciendo incorporarte necesariamente un curso de tecnología, aunque puede ser también a veces necesario, pero a veces también instalar el fenómeno de la tecnología en lo que yo decía antes, en el ethos más medular de lo que significa el aprender. Y cuando yo entiendo que el aprender es una construcción, y lo entiendo porque así es, cuando yo entiendo que es una construcción y que para esa construcción en una visión vygotsquiana requiero herramientas para construirlo, obviamente ese fenómeno que es tan duro se resignifica, se puede avanzar. Y las modificaciones curriculares. Pero lo más importante no es solamente la modificación curricular formal, sino que además la más importante son las modificaciones curriculares que afectan la práctica pedagógica de la persona. Y por último, yo los invito también a discutir los estándares, a abrir los estándares. Y cuando digo abrirlo significa mostrarlo, discutirlo, hablar con el decano, que el centro de alumnos, que nosotros los estudiantes en los cursos, yo hago la asignatura hace varios años atrás de planificación curricular en la universidad y me ha tocado hablar con los estudiantes. Uno tiene un conjunto de lo que llamo yo elementos para la arquitectura. Uno de los elementos es los estándares. Y en consecuencia yo los invito a todas las personas a que lo miren, qué tiene, qué no tiene, cuánto usted de esto, cómo me van a medir, porque sobre esa lógica uno va a actuar. Ya lo decía el decano también recién, que él tuvo la oportunidad de estar en una universidad donde todo se estandarizaba, y uno mirándolo desde hace 10 años atrás o 20 años atrás, le sonaba, pero qué cosa más extraña que estos gringos, todos se midan, todos se estandaricen, pero eso que hace 15 años atrás era muy lejano, hoy día tenemos estándares para la formación inicial. Tenemos estándares para el uso de la tecnología. Hay una provincia que se basa en los estándares. Tenemos además después la evaluación docente que va a tener un estándar, entonces uno no tiene que, y eso es lo que con la Carmen lo hemos conversado muchísimas veces, el tema no es el estándar en cuanto que ahoga la institución universitaria. El estándar, ya lo decía recién, es un peldaño, es un horizonte donde mi realidad universitaria se enriquece con eso. Finalmente, sí, muchas gracias, pero quiero que antes de cerrar, quiero extender una invitación a lo que ya decía. Por favor, no miren la tecnología ni cercanamente a sentarse en computador, porque además que siempre la tecnología es sentarse frente a un computador. La imagen de la tecnología, hay un hombre que trabajaba hace muchos años el tema de la tecnología, que se llama Leo Prieto, no sé si alguien lo conoce. El Leo Prieto es un hombre joven que ha puesto el tema de la tecnología en la vida, y él inspiró un comercial donde él mismo salió en ese comercial, lo habían puesto ahí, en donde apareció una persona que iba caminando, iba con su teléfono celular, pero lo interesante del comercial era la siguiente imagen, que iban personas, entre ellas
moviéndose, pero de sus cabezas nacían redes y comunicaciones entre las personas. Yo le invito a no pensar en la tecnología como un espacio inerte. Muchas personas plantean esta cosa de que la tecnología lleva a la obesidad, a la incomunicación, y tiene todos esos mitos como que la persona es o tecnología o persona. Y no es eso, la persona es integral. Pero yo les invito a mirar la tecnología como el espacio de ampliación, y aquí un autor que ya lo he dicho varias veces, para mí es un referente teórico fundamental, que es Vygotsky. Miren por favor la tecnología como la ampliación cognitiva, es la ampliación de ponerse que este cerebro que uno tiene, amplificarlo en herramientas que permitan comunicarse con otros, y sobre todo una cosa más importante, mejorar lo que tenemos como sociedad. Y mejorar no significa encerrarse, sino que abrirse. Y en ese abrirse, dialogar, compartir y construir. Y ahí yo creo que uno va a poder entender que la tecnología no es un computador, la tecnología es una forma de vivir y construir una sociedad. Así que tendría la invitación y muchas gracias ahora sí por el espacio que me han dado.